Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Estamos transmitiendo desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Te saluda el pastor Edgar Benítez y en nombre de todo el equipo que semana a semana preparamos con mucho cariño este repaso para ustedes, queremos decirte gracias por estar con nosotros y gracias por tu preferencia. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 10, que se titula Reforma, disposición a crecer y cambiar. Me gustaría introducir esta lección de la siguiente manera. Cuenta una leyenda que un día un rey recibió 2 halcones de regalo. Se los entregó a su cetrero y le dio la autorización y le pidió que los entrenara para volar. Al cabo de algunos meses vino el cetrero y le dijo: uno de los halcones ha aprendido bien las lecciones, vuela muy bonito, pero el otro no se mueve de la rama. El rey se preocupó, mandó traer sanadores, curanderos a revisar al ave y nada. Después mandó traer otros especialistas en aves y nada sucedía. Así que el rey, desesperado, anunció a todo el pueblo que a aquella persona que hiciera volar al halcón le daría una gran recompensa. La gente vino y nadie podía lograrlo hasta que al día siguiente se levantó el rey y vio a su halcón volar. Preguntó: ¿quién hizo el milagro? Tráiganlo, por favor. Y trajeron a un sencillo campesino y le preguntó: oye, ¿cómo le hiciste? ¿Eres mago? ¿Qué artes mágicas utilizaste? Y el campesino contestó: no, simplemente corté la rama y el halcón voló. Querido hermano, la lección de esta semana nos dice algo que no debemos olvidar. Nosotros necesitamos no solo desear, tenemos que actuar. Y la lección de esta semana nos habla justamente de eso. Nosotros necesitamos tomar importantes decisiones si queremos experimentar el reavivamiento y la reforma. Quédate con nosotros, el estudio será apasionante. Como cada semana, nos da una gran alegría presentar y darle la bienvenida a nuestros 2 colegas y amigos, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestra asociación, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Es un placer estar aquí nuevamente para el repaso de la lección, una lección interesante. Me parece que vamos con el asunto bien práctico ya. Correcto. Recordemos que estamos hablando de reavivamiento y reforma y a veces decimos, bueno, ¿qué es el reavivamiento? Ya hemos hablado de eso la semana pasada. Y la reforma es lo que podemos todos mirar, ¿verdad? Porque el reavivamiento a veces no es tan fácil verlo. La reforma sí es el resultado, así que todo el asunto práctico lo vamos a ver, me parece que de aquí en adelante, en todas las lecciones que continúan. Y la palabra, pastor, tomar decisión, esa frase es muy importante. Pues es la clave, porque nadie tampoco puede cambiar, es decir, nadie puede reformar su vida si primero no elige. Tienes que tomar decisiones. Si tú no tomas decisiones, la verdad es que nunca vas a avanzar. No va a pasar nada. No pasa nada. Correcto. Gracias, pastor. Y también le damos una cordial bienvenida al pastor Abraham Ramírez, quien es el director de Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestra asociación. Aquí le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Pues aquí listos para comentar esta lección, donde creo que decisión y elección son 2 palabras claves de esta lección, ¿verdad? Y entonces salió en verso, sin querer. Pero yo creo que si lo repetimos así, tal vez se grabe más en nuestra mente. Hemos de decidir, hemos de elegir, y creo que es la parte que al ser humano le toca. Le toca hacer. ¿No? Ya lo veremos. Y ya veremos que el Señor es el que complementa el resto. Así. Muchas gracias, pastor. Bienvenido. Bien, si les parece bien, vamos a dar un bosquejo, como cada semana, un bosquejo sugerente que abarca el total de nuestra lección. Pastor Isidro, ¿cuál sería para usted, de acuerdo a su estudio, el primer punto de este bosquejo? De acuerdo a como la lección lo presenta, me parece que en la primera parte que nosotros podemos dar para cada uno de nuestros hermanos es lo que está en la parte del lunes y del miércoles, que tiene que ver con elegir y decidir, lo cual es nuestro deber. O sea, yo tengo que elegir y tengo que decidir. Dios ya decidió y eligió un día, Dios un día eligió salvar a la raza humana, decidió salvar a la raza humana, envió a su Hijo. Bueno, ahora nosotros tenemos que aceptar que también en asuntos de la reforma, la elección y la decisión es nuestra responsabilidad. Es algo que Dios no va a hacer por nosotros. Dios lo podría hacer, pero sería obligarnos. Correcto. ¿Verdad? Entonces Dios nos lo deja. Dice, elige tú, elígelo tú. Yo no te voy a obligar, pero elígelo.
Muy es bien. la parte del ser humano, ¿no? Es Lo la que le parte del toca ser al humano, ser es lo que le Correcto. toca. El segundo punto, a tu parecer, Pastor Abraham, ¿cuál sería de nuestro bosquejo? La segunda parte sería, pastor, fe que despeja dudas. Cuando vemos nuestra condición, cuando vemos que los cambios son pequeños o muy despacio, llegamos a desesperarnos. La fe actúa de tal manera y nos dice que todo cambio es posible en el nombre de Cristo Jesús. Así que yo creo que el segundo paso es fe que despeja dudas. Correcto. Y si les parece bien, el tercer punto sería la gracia que ayuda para crecer, ¿verdad? Exacto. A veces el ser humano se queda corto, ¿no? Y a veces, aunque cree, vamos ahora a utilizar esa expresión, ¿no? A veces el ser humano, aunque cree, todavía, como decía el pastor, ahora los cambios son tan chiquitos que dice, pues no, ¿cómo puedo hacerle? Es que tú no vas a poder hacer nada, deja que la gracia actúe en tu vida. Cuando la gracia actúa en tu vida, entonces vas a ver los cambios y las transformaciones. Correcto. Y muchas cosas en la vida espiritual, Pastor, son debido a la gracia. Así es. Debido a la gracia. Y los cambios y la transformación del ser humano es solamente por gracia. Amén. La reforma Es por gracia. es por gracia. Es por gracia, así es. Ningún esfuerzo humano. Bien, entonces, para el beneficio de todos los que nos siguen y que les es útil este bosquejo, queremos repetirlo. El primer punto sería elegir y decidir es nuestro deber, que abarcaría el día lunes y el día miércoles. El segundo punto, fe que despeja dudas, que sería el estudio basado en martes y jueves. Y el tercer punto, la gracia que ayuda para crecer, que es prácticamente la parte del domingo. Si les parece bien, vamos a hacer una pausa en este momento y en un momento más regresaremos para iniciar de lleno en este interesante repaso de la lección número 10. Quédense con nosotros, en un momento iniciamos. Bien, estamos de vuelta. Estamos por iniciar el repaso de la lección número 10, titulada Reforma, disposición a crecer y cambiar. Si les parece bien, vamos a iniciar con una oración. Así como estamos, inclinemos nuestro rostro. Cariñoso Dios, reconocemos que nada podemos hacer si no es con tu ayuda y tu dirección. Por eso demandamos de ti estos dos elementos, para que todo lo que digamos y hagamos sea conforme a tu voluntad, que realmente pueda edificar a los que nos escuchan y edifique en primer lugar nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús, amén. El primer punto es, de acuerdo al bosquejo que sugerimos, elegir y decidir es nuestra responsabilidad. Pastor Abraham, Pastor Isidro, la cooperación del ser humano, no solamente en la salvación, sino en el relevamiento y la reforma, a veces es un concepto que puede malinterpretarse. La misma lección trae algunos pasajes, algunos comentarios que dice que la cooperación del hombre es necesaria para que Dios actúe. Y a veces uno puede pensar, bueno, mi cooperación es que yo tengo que hacer ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que esforzarme, hacer mi mayor esfuerzo y lo que no pueda hacer Dios lo va a complementar. ¿Qué significa, pastor, el tener yo que tomar elegir y decidir? ¿Qué significa eso, pastor, en la vida espiritual? Realmente este es un asunto más importante de lo que a veces se nota a primera vista, ¿no? Porque justamente en el concepto de la salvación, nosotros decimos que Dios realmente es el que hace todo, ¿no? Dios es el que produce en el ser humano el querer y el hacer por su buena voluntad. Así que si Él produce el querer y yo deseo, pues ya lo produjo Él. Y si yo lo hago, también ya lo produjo Él. Entonces, ¿qué me queda a mí? Parece que nada. Pero tenemos que aceptar que, de acuerdo a la lección y de acuerdo a las Sagradas Escrituras, el ser humano tiene que hacer dos cosas, ¿verdad? Y yo no quisiera que se malinterprete, son dos cosas que tiene que hacerlas. Eso sí, Dios no lo va a hacer por el ser humano, aunque Dios lo podría hacer. Correcto. Sí, yo tengo que dejar bien claro. Dios lo podría hacer, claro que sí, pero Dios no lo va a hacer. ¿Qué es lo que entonces, qué significan estas dos cosas que yo sí puedo hacer, pero que Dios, aunque pueda hacer, me deja que yo lo haga? Mi elección
y mi decisión. Son dos palabras que tienen que ver con asuntos diferentes. Elección quiere decir que yo tengo muchas cosas que puedo disfrutar y de todas ellas... Elijo una. Yo elijo una. Ok. Es como el muchacho que el muchacho que dice, oye, ya, como que ya quiero tener novia. O como ya estoy en edad de casar, voy a buscar una mujer con la cual yo pueda tener un matrimonio feliz. Y entonces empieza a ver de todas las amigas que tiene, de todas las personas que conoce, le dice, muy bien, pues aquí está María, aquí está Juanita, aquí está Isabel, aquí está Florencia, aquí todos los nombres, unas 10, 12 muchachas. Y después de que él tiene ahí esos 10 nombres, él ve las cualidades que tienen y ahora elige. ¿Verdad? Elige, dice, oye, la mejor de todas es Rosita. Oye, ¿por qué Rosita? Pero la decisión para que le hable todavía es otra cosa. Él al principio ya eligió. Ya eligió. Ahora, ¿no significa eso que no ya...? significa que Rosita le va a decir que sí, Sí. porque todavía no ha decidido nada. O sea, el que empieza a comentar, oye, es que fíjate que Rosita me gusta. Y Rosita se entera, pero Rosita pues, está esperando. Ahora, ¿a quién le toca dar el otro paso? A él le toca decidir acercarse a Rosita para ver qué es lo que Rosita piensa de él. Eso es lo que tiene que ver con la cooperación del ser humano en este asunto de la reforma. Los cambios en el ser humano se van a producir siempre que nosotros elijamos que Dios nos transforme y decidamos que Dios nos transforme. Porque esa es la gran cooperación del ser humano. Por ejemplo, para dar un ejemplo aquí, Apocalipsis 3:20, ¿no? El Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y yo todavía vengo y te llamo, ¿no? Toco. Yo toco. Entonces, el ser humano ni siquiera tuvo que salir. Dios fue hasta la casa. Bueno, el ser humano ni siquiera estaba enterado que Dios estaba allá afuera. Pero dice, no, yo toco. Ahora, el ser humano elige abrir y además decide invitarlo a pasar. si lo invita a pasar o le dice, mira, la siguiente casa está vacía, ve a la otra, o sabes que mira, pasa y cena conmigo. Porque puede elegir y no dejarlo pasar. Sí, puede elegir, ¿sabes qué? Yo elijo mejor que no, y puede decidir, ¿verdad? Porque hay personas que eligen, sí, yo elijo que entre, pero ya cuando entra lo dejo esperando ahí en la sala, ¿no? Sí. Y ahí se queda todo el tiempo, y mientras tanto, pues yo ahí lo dejo, y no puedo decir yo no lo dejé entrar, no, pues ya entró, pero decidí dejarlo ahí solito mientras yo estoy en la recámara, ando en la cocina, ando haciendo todas mis cosas, y que inclusive cuando salgo le digo, oye, ahí nos vemos, no señor, ahí te quedas, y yo me voy. O sea, eso no es, la elección es dejar que el Señor entre, la elección es dejar que el Señor ahora conduzca mi vida, pero esa es mi decisión. Señor, decido que tú conduzcas mi vida para que nos la pasemos bien. Pastor, cuando hablamos de reforma, estamos hablando de cambios y de crecer. Así dice el título de la lección. Reforma, disposición a cambiar, a crecer. Okay. Entonces, nosotros, el ser humano, lo que tiene que hacer es tener esa disposición. Es decidir y elegir crecer o cambiar. Nos damos cuenta que estamos mal. El Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón y estamos mal. Yo necesito decidir y elegir cambiar. La ayuda de Dios ahí va a estar siempre. La capacidad que Dios puede dar, ahí está. Pero ¿qué tal si yo no quiero cambiar? ¿Qué tal si yo no quiero crecer? ¿Qué tal si yo estoy a gusto como estoy? Entonces, Dios nunca forzará nuestra voluntad. Creo que ese es un punto que debemos de dejar bien claro. Dios nunca forzará nuestra voluntad. El elegir nos toca a nosotros. Quiero cambiar, quiero crecer, quiero ser diferente. Eso es elegir. Dios, dice la lección, no quitará ni un pensamiento egoísta, ni un deseo pecaminoso. ¿Sí? No quitará de nosotros una indulgencia secreta, cositas que dejamos pasar en nuestras vidas y tenemos ahí cositas que hacemos secretas. Dios no quitará nada de eso.
ni pensamientos, ni sentimientos, ni acciones, ni nada. Dios no las puede quitar si no elegimos nosotros antes que nos las quite. Y en el momento en que elegimos que nos las quite, Dios puede obrar. Eso es importante. Sí, porque esa es la libertad que justamente Dios nos ha dado. La misma capacidad que le dio a nuestros primeros padres, a Adán y Eva en el huerto del Edén, para es la tomar misma decisiones. que nos ha dado. Es la misma. Dios les dejó que eligieran y Dios les dejó que decidieran. Eligieron acercarse al árbol, decidieron comer del árbol y estamos ahora en este problema del pecado. Así que somos libres de decidir y somos libres de elegir. Pero tenemos que aceptar que en cuestión de la salvación, dice Elena de White en el libro Nueva Vida o New Life, los esfuerzos del hombre solos son nada y sin valor. O sea, yo puedo tratar de hacer las cosas solo, yo es que soy muy fuerte, yo puedo cambiar. He escuchado personas que dicen, es que yo soy muy fuerte de carácter, así que lo puedo hacer. O tengo una voluntad fuerte. Tengo una voluntad fuerte, férrea. Yo cuando me decido hacer algo, lo hago. A ver, espérate, en cuestión de la salvación no es así. Los esfuerzos del hombre solo son nada y sin valor. Pero la cooperación con Cristo significa una victoria. ¿Y cuál es la cooperación? Otra vez volvemos. Elección y decisión. Estoy pensando, Pastor Isidro, Pastor Abraham, estoy pensando en el hijo pródigo. Ese muchacho que se fue de la casa, desperdició todo, y entonces de repente dice la Biblia que vuelve en sí. Decide regresar a casa. Así es. Quien produjo esa necesidad o darse cuenta de la situación es el Espíritu de Dios. Las mismas oraciones del Padre, ¿verdad? Dios mismo otra vez lo hace. Y el regresar a casa y después la obra de transformación que hace el Padre con él, entonces la obra de Dios. Exacto. Él solo tomó una decisión. Sí, el ser humano elige y Dios cambia el hábito. Ahora, ¿cómo es que lo hace? Porque yo he escuchado a muchas personas, ¿y cómo es que Dios le va a hacer? Bueno, pues experiméntalo, deja que Dios lo haga, porque justamente si no dejas que Dios lo haga, no lo va a poder hacer. O sea, es muy complicado, ¿no? Esa duda, pastor, creo que es porque el ser humano no puede dejar el pecado y lo ha intentado con sus propias fuerzas. Y lo ha intentado una y otra, de una manera y de otra. Ha prometido no hacerlo. Pero dice Elena de White que cuando uno no está con Dios, nuestras promesas son como telarañas, se rompe fácilmente. Entonces, precisamente es la importancia de esta lección, cómo se puede llevar a cabo los cambios y crecer verdaderamente, una reforma, ¿sí? Acercarnos a Jesús y hacer la elección y elegir dejar eso. Ya no quiero pecar. Sí. Ese es el deseo humano, la elección humana. Tú eliges. Ya no quiero pecar. Pero lograrlo, ¿quién va a ser? Unión con Cristo. Ahorita lo vamos a ver. Sí. La gracia. Tú eliges, Dios te cambia. Pero eso es bien importante. O sea, es que tenemos que hacerlo tan grande eso, porque esa es la parte que hace el ser humano. Elegir. Está el hijo pródigo cuidando puercos, huele feo, ¿sí? Tiene piojos, está ahí en lo peor que puede, la situación peor que puede estar un ser humano, pero puede decir, bueno, por lo menos tengo que comer. Porque tenía algarrobas, ¿no? ¿Sí? Se le antojaba. Por lo menos tengo que comer. Y aquí estoy bien. Si me voy a la casa de mi padre, a lo mejor me pone a hacer lo mismo que hacía antes de salir de su casa. A lo mejor aquí estoy bien, tranquilo. O a lo mejor sigo cuidando lo mismo que estoy haciendo aquí. Pero volvió en sí, el amor de Dios, la bondad, dice, la bondad nos guía al arrepentimiento, la bondad del Padre. Entonces él pensó, en la casa de mi padre hay tantas cosas. ¿Y el corazón de mi padre cómo estará? La bondad del Padre lo hizo, ¿sí? Sentir el deseo y eligió, me levantaré e iré a mi padre. Y no tan solo fue un pensamiento o un deseo, sino que se levantó. La fuerza. La decisión. La decisión. Él decidió levantarse. Pero yo siempre me he imaginado esa escena, ¿no? No sabemos qué distancia habría de donde estaba él cuidando cerdos hasta la casa. Él decide y él empieza, pero todo el cuidado que Dios le da durante el camino hasta que llega a la casa del Padre. Sigue siendo trabajo de Dios. O sea, pero lo otro es muy importante. Dios nos convence y para que nosotros elijamos.
Y una vez que elegimos, Él nos da poder para cumplir las elecciones que hicimos. Es muy interesante. O sea, Pastor, en resumidas cuentas, podríamos decir de ese primer punto para cerrarlo, es debemos elegir y decidir estar unidos a Cristo. Así es. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Y es justamente lo que dice San Juan capítulo 15. ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa si les parece bien y en un momento más regresamos a esta apasionante, interesante y hermosa lección. No se vayan, regresamos. palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra, mi refugio en medio de las pruebas. La tristeza es mi alegría, la soledad mi compañía. Podría estar perdido como náufrago en el mar, y aún perderlo todo está al aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo está al aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 10, que se titula Reforma, disposición a crecer y cambiar. Ya analizamos
el primer punto y ahora entraremos al segundo punto de esta interesante lección. Fe que despeja dudas. Pastor Abraham, Pastor Isidro, me parece que la lección nos presenta de una manera muy clara que los extremos, como siempre lo hemos sabido, todos los extremos son malos. Por un lado vemos a un Pedro con una autosuficiencia, ¿verdad? Allí en Mateo 26, cuando le dice a Jesús que Él va a estar con él hasta el último día de su vida. Y por otro lado vemos a Tomás, un hombre que no cree, ¿verdad? No cree que Jesús pudo haber resucitado. ¿Son dos extremos, pastor, esto en cuanto a lo que estamos hablando? Exacto. El gran asunto es que el ser humano a veces no es transformado. Y recordemos, no porque Dios no tenga el poder para hacerlo, porque hay personas que piensan que Dios después de todo no es tan poderoso como para transformar la vida de un ser humano. Dios es tan poderoso que sostiene no este mundo, sostiene este universo tan extenso que nosotros somos una parte ínfima, ¿no?, en él. Dios lo sostiene, así que ¿qué poder tendrá para cambiar una vida? Sin embargo, a veces el ser humano se comporta como Pedro, como lo mencionabas. Pedro, cuando el Señor Jesucristo dice, miren, pues todos vosotros me van a abandonar, yo voy a quedar aquí solo, pero dice, espérate, esos 11 que están aquí pueden abandonarte. Sí, yo pero, no. Señor, yo soy Pedro, siempre intervengo, y yo no sé si en ese momento sacó la espada, porque recordemos que le cortó la oreja a Malco. Era rápido para sacar la espada. Era rápido, así que no sé si le dijo, mira, Señor, yo tengo aquí con qué cuidarte, Señor. O sea, la autosuficiencia es uno de los grandes peligros porque hacen que las personas piensen que ellos pueden cambiar por sí mismos. Hace rato platicábamos aquí y el pastor Abraham justamente decía lo que sucede con muchos fumadores. En los planes de 5 días para dejar de fumar, que a veces llegamos a participar, las personas dicen, no, yo puedo dejar de fumar cuando quiera, lo he dejado como 100 veces, pero espérate, entonces quiere decir que nunca lo has dejado, ¿no? Porque cuando la autosuficiencia llega a la persona, uno tiene que aceptar que la persona piensa que es demasiado poderosa para hacer las cosas. Pero en asuntos de transformación de la vida del ser humano, el único que puede cambiar al ser humano es el poder divino. Inclusive en el plan de 5 días para dejar de fumar siempre se le dice a la gente que hay un poder que es superior a él, del cual nosotros necesitamos aferrarnos para que esa decisión y esa elección y esa decisión que hemos hecho, Dios las pueda llevar adelante, la pueda cambiar, la pueda transformar, y que justamente Él nos ayude a hacer lo que nosotros por más tiempo que hemos tratado de hacer y no hemos podido. Pero la autosuficiencia dice, a ver, espérense, aquí no me echen la mano hasta que yo ya de plano vea que me estoy ahogando. A ver, ¿por qué no me echan la mano desde antes para cruzar el Canal de la Mancha, por ejemplo? No, mejor espérate. ¿Qué caso tiene que yo lo haga con mis fuerzas? Porque si yo lo hago con mis fuerzas, al rato voy a presumir que yo me salvé por mí mismo, yo cambié por mí mismo. Entonces la pregunta es, ¿y qué hizo Dios? Y somos capaces de decir, Dios no hizo nada, porque yo tenía todo el poder para hacerlo. Pero por el otro lado también, como atinabas a decir hace un instante, está el caso de Tomás. Tomás es muy interesante también, porque, hombre, ya le dijeron que sí resucitó. Las mujeres dijeron que resucitó. Sus demás compañeros dijeron que resucitó. Él había sido testigo de milagros de resurrección de otras personas. Jesús resucitó a una niña, después resucitó a un joven, dice la Sagrada Escritura, y al final resucitó a Lázaro. Él ya lo había visto, había estado presente, vio el poder de Dios, y ahora le dicen, es que ya resucitó Jesús, y él dice, a ver, espérate, no. Oye, pero yo no sé si le recordaron esos casos donde Jesús había actuado para vencer a la muerte, no sé, porque no lo dice la Escritura. Pero yo me imagino que en ese diálogo que no está registrado, yo creo que más de uno le recordó, oye, espérate, pues si te acuerdas cuando resucitó a la niña aquella, bueno, sí, y te acuerdas cuando resucitó al muchacho que ya lo llevaban para ser sepultado, bueno, sí, y te acuerdas cuando el cuerpo aguzanado de Lázaro también fue sacado de la tumba, porque ese ya tenía 4 días que estaba adentro y ya estaba oliendo feo. Sí, pero ¿saben qué? Yo si no meto la mano, si no veo los clavos, entonces no puedo creer. Ahí está, por el otro lado tenemos a eso, los que dicen, ¿sabes qué? Es imposible que pueda cambiarse. Por un lado, los que dicen, yo lo puedo hacer solo, y por el otro lado, ¿qué cosa? Los que dicen, no puedo. La verdad es que eso es imposible. ¿Cuál sería entonces el punto de equilibrio, Pastor Abraham? Es la pregunta obligada. Sí, yo me quiero imaginar a Pedro, pastor,
diciendo que se necesita una reforma. Sí, las reformas son cambios, ¿verdad? Sí, ok, yo lo puedo hacer. ¿No? Sí. O sea, se trata de que yo cambie. Pues yo cambio. Yo Nomás puedo cambiar. díganme qué debo cambiar. Díganme qué y yo voy a cambiar, ¿no? Y pareciera ser que actualmente, pastor, muchos actuamos de la misma manera. Creemos, o algunas personas creen que con su educación ellos tienen la capacidad de cambiar. Otras personas creen que con su dominio propio lo pueden hacer. Otros piensan que su fuerza de voluntad lo sacará a flote. Pero la sierva del Señor en el camino a Cristo dice precisamente eso. La educación, el dominio propio, la fuerza de voluntad, todos tienen su lugar. Pero para cambiar el corazón, Solamente solo Cristo Jesús. Cristo lo puede hacer. Amén. Así que muchas personas actuamos como Pedro. Queremos cambiar nosotros por nuestras fuerzas. Tomás dice, yo hasta que no vea los resultados, pues no voy a creer. ¿Cuál es el punto medio que mencionas, pastor? Creo que es lo que ya hemos dicho. El ser humano debe cooperar con Dios. Y lo dijo el pastor. ¿Qué es cooperar con Dios? Elegir. ¿Okay? Elegir dejar de pecar. Elegir y decidir que ya basta, ¿verdad? Hemos entristecido por mucho tiempo el corazón de aquel que nos ama y decido hoy romper con esto. Y cuando uno decide y elige, ¿sí? Entonces viene de parte de Dios la capacidad para cambiar. Y hemos de creer, como el paralítico, ¿no? Justamente lo que te iba a mencionar, la lección menciona, pastor, el paralítico de Betesda. Sí. Un hombre allí imposibilitado para hacer las cosas, no un Pedro, no un Tomás, pero un hombre con 38 años de enfermedad. Sí, y lo bueno de esto, de este relato del paralítico, pastor, es que Jesús le pregunta, ¿quieres? Él no le dijo sí o más, ¿no? Bueno, creo que le dijo que sí veladamente, estábamos platicando antes de empezar este segmento. Le dijo que sí, ¿no? Entre líneas, pues sí, si yo pudiera, lo intentaría, y ahí se mueve el agua, porque se creía que cuando se movía el agua, el ángel lo hacía. Entonces, sí, pero no tengo quien me ayude. No tengo quien me meta. Creo que el paralítico había aprendido cómo salir del problema de otra manera. Creo que no había estaba esperando una solución externa. Una solución realmente externa. Ya las soluciones internas o personales ya no daban efecto. Y creo, pastor, que hay muchas personas actualmente igual que el paralítico. Queremos cambiar. Yo creo que en una persona que lee la Biblia o que asistimos a la iglesia está el deseo de cambiar, pero lo buscamos de diferentes maneras, como Pedro, con nuestra fuerza de voluntad y eso, o de otra manera, ¿sí? Pero se eleva la presencia y la persona de Cristo Jesús ahí. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres sanarte? Levántate y anda. Ahora, aquí es muy interesante porque recordemos que este hombre, tú mencionaste hace un rato el tiempo que lleva tratando de cambiar, porque recordemos, él estaba enfermo hacía 38 años, dice las Sagradas Escrituras en el capítulo 5 de San Juan y el versículo número 5. 38 años intentando el cambio. Ahora, fíjense lo interesante, porque es muy interesante ese relato. 38 años yendo al mismo lugar para tratar de cambiar. Al mismo lugar, ahí le habían dicho, mira, ahí puedes cambiar, y él justamente fue a donde se podía cambiar, se suponía que ahí se podía cambiar. Siguiendo los mismos métodos también. Exacto. Quiero una reforma en mi vida, decía él, estoy enfermo, quiero ser sano, pues tengo que estar en el lugar donde posiblemente. Pero recordemos, dice la Sagrada Escritura que estaba enfermo no tenía movimiento, así que ¿cómo le hacía? Yo imagino que cuando gritaban de pronto ahí, porque había más de uno, cuando gritaban, se está moviendo el agua, yo imagino él arrastrándose ahí, no sé si pecho a tierra o hacia atrás, moviéndolo con los codos y a veces hasta sangrándose, y cuando llega, chico, ya me ganaron. No, ni modo, ya otra vez regresaba a su lugar, otra vez arrastrándose al mismo lugar, ¿no? Y yo no sé si era el mismo lugar siempre, pero el asunto es que 38 años llevaba estando ahí. Ahora, lo interesante es que el pastor justamente dice, la pregunta es, ¿quieres ser sano?
Y él parece que no la contesta, ¿no? Porque era sí O no. o era no. Pero veladamente sí le dice, mira, Señor, la verdad es que, pues, yo por eso estoy aquí. Pero cuando ya me acerco, ya otro se metió. Y a veces hasta se metieron 2 o 3. Pero aquí estoy. Pero sí quiero cambiar. Y ahora fíjense cómo se hace el milagro de la reforma. Levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Él no se puso a decir, bueno, es que mire, yo realmente ya sabía que me podía levantar. No fue como Pedro, ¿verdad? Ya lo mencionó el pastor Abraham. No fue como él. No fue como Tomás. No fue como Tomás que dijo, ay, espérate, Señor. No se puede. ¿Será que sí me vas a cambiar? ¿Puedes tú hacerlo? ¿Será que tú puedes? Oye, pero si ni siquiera no me vas a meter al agua para que dé. No. Simplemente, eso ya fue todo. Nada más eso tengo que hacer. Ahora fíjense. Dice la Sagrada Escritura que creyó, entonces eligió creer lo que Jesús le dijo. Y después decidió hacer lo que Jesús le dijo. Porque ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo le dijo? Levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Y justamente el versículo 9 del capítulo 5 dice, en ese acto el hombre quedó sano, tomó su camilla y se fue. Me fue tranquilo. Decidió. Me dijo que yo me fuera, pues me voy. No se puso a pensar nada más. Ese es el milagro de la reforma. Exactamente. Porque la reforma, los cambios visibles en nuestro ser son milagros. Amén. Son milagros. No es fuerza humana. Pastor, ahorita que el pastor describía la situación del paralítico, esta lección que estamos estudiando es para nosotros. Es para la iglesia adventista del séptimo día, la Odisea que necesita una reforma. Estado laodicense. ¿Cuántos años llevamos en la iglesia buscando esa reforma? ¿38 como el paralítico? 38 años o no sé cuántos años está ahí con músculos atrofiados, con huesos anquilosados que no se pueden mover y regresamos al mismo lugar siempre. Y usando los mismos métodos. Usando los mismos métodos, esperando que algo Cambios, suceda. esperando resultados diferentes. Pero puede ser que como el paralítico ahí estemos y no recibamos la salud. Pero necesitamos que ahora, como al paralítico, se levante la figura, la presencia de Cristo Jesús y escuchar su voz que nos dice, levántate y anda. Y dice la lección, que Él lo creyó, que Él hizo las cosas basados en la palabra de Cristo Jesús que le mandó, levántate y anda. Y si tú lo crees, así es un hecho. Estás perdonado, ¿sí? Y estás capacitado para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. No por lo que tú has hecho, no por tu experiencia, porque tu experiencia te va a mandar a fracasar otra vez. No por lo que has hecho, sino por lo que Cristo puede hacer en ti. Amén. Eso es maravilloso. Y volvemos al mismo punto. La obra completa es solamente por gracia y con eso vamos a regresar en el tercer segmento. Así que te invitamos a que no te vayas. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Bien, estamos de regreso y estamos entrando a la tercera y última parte de esta apasionante repaso de la lección número 10, titulada Reforma, disposición a crecer y cambiar. Ya analizamos los primeros 2 puntos y la tercera y última parte le titulamos La gracia ayuda para crecer. Pastor Isidro, Pastor Abraham, ahora encontramos otro ejemplo de cómo es que la gracia logra transformar el corazón y la vida de las personas. Encontramos también en la lección el caso de Santiago y de Juan, los famosos hijos del trueno, que quién sabe cómo era su carácter, que les llamaban así. Imaginémoslo, ¿no? Pero más adelante, pastor, los encontramos, uno siendo un mártir del Evangelio, como es Santiago, y otro llamado el discípulo del amor. Pastor, eso es la gracia de Dios transformando las vidas, ¿no es cierto? Justamente eso es de lo que está hablando la lección de esta semana. ¿Cómo se hacen los cambios y las transformaciones? Bueno, ¿cuánto tiempo la iglesia conoció a Santiago y a Juan como Boanerges, los hijos del trueno? ¿Cuánto tiempo?
pues parece que hasta antes que descendiera el Espíritu Santo, ¿no? Ellos seguían siendo los que se enojaban, los que se molestaban, y de hecho en las Sagradas Escrituras trae un caso muy interesante, cuando van a pasar por una aldea de samaritanos, dice el capítulo 9 de San Lucas, y entonces pues procuraban posada, y la gente ahí les dijeron que no tenían posada para ellos, y cuando ya se enojaron, están regresando Santiago y Juan bien enojados, oye Señor, mira, y el versículo 54 es muy interesante, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? ¿Quieres que desaparezcamos esta aldea? Señor, nos indigna que no te hayan... Y tú eres el gran maestro, eres el líder, eres nuestro Señor, y ve los que estos hicieron. Pero si tú nos dices, desaparecemos a toda esta gente. No sacaban la espada, pero descendía fuego del cielo. Pues sí, o sea, para que nos imaginemos, ¿no? Y más adelante todavía ellos anhelaban los primeros puestos. El otro caso que trae la lección es el de San Mateo capítulo número 20, cuando dicen, Señor, mira, queremos uno estar a tu derecha y otro a tu izquierda. Oye, pero hay otros discípulos más. Pero Señor, nosotros somos los mejores de todos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y esa actitud que ellos tenían, Dios la tenía que transformar. Aparente piedad, pastor. Aparente piedad, sí. Aparente estar cerca de ti, Señor, pero no para aprender de ti, sino para presumir delante de los demás que yo estoy más cerca, ¿no? Y en otras palabras, que cualquiera que quisiera pedirle algo, que nos lo pidiera a nosotros para que, oye, ¿sabes qué? Mira, pues me pidió algo aquel, pero pues, no, tú sabes que su voz ni se escucha, yo estoy aquí a tu derecha, él está a su izquierda. Cualquier cosa que se les ofrezca, si quieren pídanos y nosotros vamos a pedir. No es así, ¿no? La transformación verdadera tiene que ver con el poder de Dios actuando en la persona cuando la persona realmente decide y elige cambiar. Nada va a ser posible en el ser humano si el ser humano no lo elige. Entonces, hay gente que sí se desespera porque a veces los cambios son lentos, ¿verdad? Un cambio lento, recordemos, la vida cristiana y la santificación es un proceso que abarca toda la vida del ser humano. Es un crecer, crecer, crecer. Pero a veces llega el momento cuando el crecimiento lo vemos tan lento que la desesperación puede venir a la vida. Pero ya vimos que en el caso del paralítico, una de las cosas para que pudiera crecer, y fíjense que hace un ratito lo voy a decir, pero me llamó mucho la atención ya al estarlo analizando el caso, él siempre estaba en el lugar adecuado donde el milagro se podía hacer. ¿Dónde se puede hacer el milagro? Pues en ese lugar donde se suponía que pasaban milagros. ¿Dónde se supone que debe estar la gente que quiere cambiar? Pues en la iglesia, donde se supone que pasan milagros. Eso es importante, porque podía estar en donde no podía pasar nada. Exacto. También. Ahora, fíjense bien, estaba en el lugar correcto, llegó la persona correcta y el milagro se hizo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Y tomó la decisión correcta. Tiene que estar en el lugar adecuado, tomar las decisiones adecuadas y dejar que venga el único que tiene el poder adecuado para poderlo transformar. Amén. Pastor Abraham, perdón, pastor. Sí, ya hablamos de Pedro. Sí. ¿No? Que se creía el muy, que podía cambiar, ¿no? Y estamos hablando de Juan y de Santiago. Los hijos del trueno, enojones, iracundos, orgullosos, con pretensiones pecaminosas. Pero esos tres eran los que Jesús elegía para que caminaran más cerca de él. Yo no sé si porque, bueno, sí, yo creo que Jesús les vio, el Señor Jesús les vio todas sus capacidades santificadas por el Espíritu Santo y lo que podían llegar a ser. Pero a lo mejor eran los que más necesitaban cambios, ¿no? Y entonces Jesús los jalaba para todos lados. En el monte de la transfiguración, ellos tres fueron los que acompañaron al Señor Jesús. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, son los tres que lo acompañan. Así que yo creo que el Señor está preparando a unos enojones, orgullosos, a unos que se creían en lo máximo de sus seguidores y los transforma, ¿no? Ahora, ¿cómo nace en ellos ese deseo de cambiar? Pues cuando ven cómo actúa Cristo Jesús. Ven cómo vive Jesús y quieren vivir como Él. O sea, son enojones y son lo que sea, pero anhelan y desean ser semejantes a Jesús. Ven su carácter, que Él no se enoja. ¿Cómo le hace para no enojarse si le dicen de cosas, si lo rechazan? ¿Cómo no se enoja? Si lo crucificaron. Si lo crucificaron y todo eso, ¿no? Ahora,
¿Cómo puede decir palabras tan bonitas? ¿No? A los más grandes pecadores le dice palabras bonitas. Yo quiero ser como Él. Yo anhelo ser como Él. Y entonces su transformación la da Dios. El Dios del cielo los transformó en iracundos, hijos del trueno, en el discípulo amado como Juan. Pedro, ¿verdad? Que rápido para hablar. Bueno, si eres rápido para hablar, voy a santificar esa rapidez que tienes para hablar, para predicar el Evangelio. Y ándale pues, sigue hablando rápido y sigue poniéndote ahí, pero ahora... Bien enfocado. Bien enfocado. Eso nos da esperanza, pastor. Sin duda alguna. Es que justamente es la esperanza del Evangelio, ¿no? Y por eso es que la lección de esta semana realmente es tan interesante, porque nosotros elegimos y decidimos, porque eso es nuestra parte. Después, Dios nos ha dicho que lo puede hacer, porque la fe despeja cualquier duda. ¿Cómo que no se puede? En las manos del Señor todo es posible. Claro. Y ahora dice, pero ¿sabes qué? No es por tus fuerzas, es por mis fuerzas. Yo te las voy a dar. Amén. Y entonces, cuando uno lo ve de esa manera, entonces se pueden hacer las cosas de una manera extraordinaria, ¿no? Yo hace tiempo leía una ilustración que quizá nos indica o nos puede dar un poquito de luz en cuanto a esto, ¿no? Era una ilustración de un tipo que manejaba una bicicleta, ¿no? Y entonces él dice que era una bicicleta esas que tienen 2 plazas. Y entonces pues él iba manejando adelante y que un día el Señor Jesucristo le dijo que si lo invitaba a andar con él, dijo, oh, no, ¿cómo? No te preocupes, siéntate atrás. Yo manejo, Señor, yo manejo, porque pues tú no sabes andar en bicicleta, ¿no? Y entonces él dice que pues ella andaba en bicicleta y se iba, pero él quería andar por otros lugares, pero pues no podía, ¿no? Veía y decía, no, pues qué tal si me estrello, qué tal si me derrapo, muchas cosas que podían pasar. Y entonces un día el Señor Jesucristo le dijo, oye, si quieres yo manejo por ti. No, Señor, ¿cómo crees? Yo voy manejando, o sea, yo voy manejando, donde yo vaya tú vas. Déjame que yo maneje la bicicleta. Y entonces el hombre dijo, no, pues quién sabe por dónde me va a llevar, ¿verdad? Y desconfiaba hasta que finalmente un día le dijo, ¿sabes qué, Señor? Está bien, hombre, maneja tú. Eligió que el Señor manejara, eligió que el Señor estuviera al volante de la bicicleta. Entonces, él dice que de ahí en adelante a veces se iban por unas bajadas que se ven increíbles y él ni quería ver, porque decía, no, ahora sí nos vamos a estrellar porque la bajada se ve terrible y no va a poder frenar. Y entonces dice, a veces nada más cerraba los ojos y me apretaba de la cintura del Señor y pues no, al final no pasaba nada. Dice, en otras ocasiones la bicicleta íbamos con tanta velocidad y después de esto venía como una rampa. Y yo decía, ¿y ahora será que vamos a cruzar hasta el otro lado? No puede ser. Y entonces el Señor pedaleaba y pedaleaba. Yo nada más me afianzaba de él y la bicicleta venía, saltaba. Y yo con los ojos cerrados, hasta que de pronto estábamos del otro lado. Y entonces este hombre dice, bueno, ¿no será que a veces así debemos dejar que Él dirija nuestra vida? Porque si Él dirige nuestra vida, es cierto que a veces vamos a pensar que nos estrellamos, pero nunca nos vamos a estrellar. Vamos a pensar que no podemos cruzar un abismo, pero lo podemos cruzar. Porque justamente la ayuda para crecer viene de Él, es por gracia. ¿Qué hacemos nosotros para que crezca? Pues creer en que Él nos puede ayudar a crecer. ¿Verdad? ¿Y cómo crecemos? Pues ahora sí, a través del estudio de las Sagradas Escrituras tenemos que crecer. Ya nos dimos cuenta en lo que estamos mal. Decía el pastor Abraham hace un instante, dejemos el pecado. Bueno, digámosle al Señor, Señor, esto realmente, mire, he tratado 38 años, como el paralítico, he tratado 38 años de dejar este problema, no puedo, este pecado está tan arraigado en mí, está tan dentro de mí, está tan enquistado conmigo, que parece que es uno conmigo. Señor, no puedo dejarlo. Bueno, justamente, ve y dile, Señor, no puedo dejarlo, quítalo tú. Y cuando el ser humano hace eso, el Señor Jesucristo viene, lo quita, y ahora la persona empieza a crecer, porque está libre. Y ese es el gran milagro. Claro. Yo creo, pastor, que en la iglesia, no sé cuánto tiempo llevamos en la iglesia, creo que ya nos ha pasado como a Santiago, a Juan, a Pedro. Hemos visto lo que Dios puede hacer. Hemos
escuchado, visto, hemos experimentado que otras personas lo han hecho. ¿Y nosotros? ¿Hasta cuándo? Pero lo maravilloso también de esta lección es que en este momento puede suceder el milagro. Así es. En este momento, si tú eliges en este momento dejar el pecado, Dios te ayuda. Y si tú eliges, si tú crees que Jesús te perdona el pecado y te capacita para dejarlo, es un hecho. Si crees, Así será. así se hace. Esto es maravilloso del Evangelio. Sí, y justamente lo que dice el pastor Abraham es cierto. Hace un tiempo atrás estaba un hermano que estaba llegando a la iglesia y no podía dejar de fumar. Entonces no podía bautizarse. Porque nosotros decimos, si una persona no deja el tabaco, pues ¿para qué la bautizamos? Sigue ensuciando el templo, su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces un día él llegó con el pastor y le dijo, ¿sabe qué? Este sábado me bautizo. ¿Ya dejó usted el tabaco? Le dijo el pastor al hermano que se quería bautizar, y dijo, no, pero yo me bautizo este sábado, pastor. Oiga, ¿y el tabaco? Tranquilo, este sábado yo me bautizo y Dios va a hacer el milagro de que yo deje de fumar. Pero ya dejó usted el tabaco, le decía el pastor. Dios va a hacer un milagro. Yo ya le dije que este sábado me bautizo. Y el otro insistiéndole si ya había dejado, y el otro diciendo que va a ser un milagro a Dios. Y entonces los dos están ahí en el estilo afloja hasta que el hermano dijo, bueno, ¿me bautiza usted o no me bautiza? Finalmente el pastor dijo, bueno, está bien, déjeme llevarlo a la junta. Ya lo lleva a la junta y le dice, hermano, miren, aquí está el hermano, se quiere bautizar, todavía no deja de fumar. Pero pues él quiere bautizarse, hermanos, ¿qué hacemos? Y los hermanos deliberaron, y ustedes saben, unos dicen, no, pues que sí, no, pues que para qué sirve. Y dice el pastor, bueno, es que él me dijo que Dios va a hacer un milagro, hermanos. Nada más nos pide que confiemos. Y los hermanos dicen, bueno, pues si él cree que Dios va a hacer un milagro, pues veamos si Dios hace el milagro. Llegó el sábado, el hombre llegó a la iglesia, se bautizó, y de ahí en adelante nunca volvió a fumar. ¿Quién hizo el milagro? Él dijo, Señor, él le dijo, pastor, yo también traté de fumar. Toda mi vida traté de dejar un asunto. Pero sabes que yo nunca pude. Por eso dije, Señor, de aquí en adelante tomas mi vida. Yo me bautizo, tomas mi vida, y lo demás es asunto tuyo. Y Dios lo hace. Y Dios lo hace. Eligió y decidió. Correctamente. Pues hemos llegado lamentablemente al final de nuestra lección, nuestro repaso número 10, y le voy a pedir a nuestros colegas, invitados, amigos, que nos compartan unas palabras finales para concluir este interesante tema. Pastor Isidro. Pues hermanos queridos, solamente les invitamos a que puedan decidir entregar su vida al Señor Jesucristo para que Él les cambie. Elijan ustedes lo mejor, y lo mejor es estar con el Señor Jesucristo. Permítanle a Él que cambie su vida, crezcan en el conocimiento del Evangelio, y les aseguro que cualquier pecado que tú tengas, Dios te dará la fuerza para que puedas vencer y puedas ser un cristiano victorioso para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Gracias, Pastor Abraham. Palabras finales. Sí, pastor, yo le quiero decir a los hermanos que estamos a una decisión de ser triunfadores en Cristo Jesús. Así es. Si elegimos, vamos a triunfar. No importa qué pecado, cuánto tiempo lo hayas estado practicando. Si decides hoy, eliges poner todos esos defectos, esos pecados en las manos de Jesús, Jesús te los va a quitar. Esa es su promesa y hay que creerla. Amén. La palabra de Hijo Pródigo nos recuerda que aunque estemos sumidos en el lodo más sucio, si nos decidimos levantarnos e ir al Padre, Él se encargará de transformar nuestra vida. No esperes a quitarte primero las cosas malas para venir a Jesús. No, es al revés. Ven a Jesús y Él se encargará de cambiar tus vestiduras, darte perdón y darte una transformación, una vida nueva. Ojalá que ese repaso haya sido una bendición para ti como lo fue para nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga y los haga victoriosos en Cristo.